La primera generación de computadoras, 1940-1956. La historia de las computadoras modernas se inicia con un periodo fascinante y fundamental conocido como la primera generación, que abarca desde aproximadamente 1940 hasta 1956. Este periodo se caracteriza por la construcción de las primeras máquinas electrónicas capaces de procesar datos a gran velocidad y por el uso de los tubos de vacío como principal componente tecnológico. Aunque primitivas en comparación con los sistemas actuales, estas computadoras representaron un salto revolucionario en la capacidad de cálculo y marcaron el nacimiento de una nueva era científica, militar e industrial. La primera generación surge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde la necesidad de realizar cálculos balísticos complejos, descifrar códigos enemigos y gestionar datos científicos impulsó una intensa investigación en el campo de la computación. Si bien existían dispositivos mecánicos como la máquina analítica de Babbage o la calculadora de Pascal, el verdadero punto de partida de la era electrónica lo constituye el uso de tubos de vacío como elemento básico para controlar el flujo de electricidad y procesar información a velocidades mucho mayores que las tecnologías anteriores. Una de las primeras máquinas de esta generación fue la ENIAC, Electronic Numerical Integrated and Computer, desarrollada en 1946 en la Universidad de Pensilvania por John Presper Eckert y John William Mauchly. Esta computadora contenía más de 18.000 tubos de vacío, ocupaba una sala completa, consumía grandes cantidades de energía y generaba calor excesivo. Pero podía realizar 5.000 sumas o 300 multiplicaciones por segundo, una capacidad asombrosa para la época. El funcionamiento de estas computadoras estaba basado en el código máquina, lo que significaba que las instrucciones debían escribirse en forma binaria, utilizando únicamente ceros y unos. No existían aún lenguajes de programación de alto nivel, lo que convertía la programación en un proceso largo, complejo y propenso a errores. El almacenamiento de datos se realizaba mediante tarjetas perforadas, tambores magnéticos o cintas perforadas, medios lentos y de capacidad muy limitada. La estructura interna de las computadoras de esta generación seguía el modelo desarrollado por el matemático John von Neumann, conocido como arquitectura de von Neumann, que organizaba al sistema en 3 bloques. La unidad central de procesamiento, CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Esta arquitectura permitió un diseño más lógico y sistemático, que ha servido como base para los desarrollos posteriores. Entre las máquinas representativas de esta época, además del ENIAC, se destacan EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, que introdujo el concepto de programa almacenado. UNIVAC y Universal Automatic Computer, primera computadora comercial utilizada para propósitos empresariales y gubernamentales, como el Censo de Estados Unidos. MARC-I, desarrollada por IBM y Harvard, una computadora electromecánica considerada un puente entre la tecnología mecánica y la electrónica. En cuanto a sus aplicaciones, estas computadoras fueron utilizadas inicialmente para fines militares y científicos, como el cálculo de trayectorias de proyectiles, simulaciones atómicas y decodificación de mensajes cifrados. Más adelante, se emplearon en instituciones gubernamentales y universidades para realizar cálculos estadísticos, predicciones meteorológicas y análisis económicos. Aunque aún estaban lejos del alcance de las empresas privadas y del público en general, sentaron las bases para una futura expansión de la informática. A pesar de sus logros, las computadoras de primera generación tenían muchas limitaciones técnicas. Su gran tamaño y peso dificultaban el transporte y requerían salas acondicionadas especialmente. El uso de tubos de vacío hacía que las máquinas fueran propensas a fallos frecuentes, generaran mucho calor y consumieran enorme cantidad de energía eléctrica. El almacenamiento y la velocidad de procesamiento, aunque revolucionarios en su tiempo, eran extremadamente limitados.
El proceso de programación era manual y tedioso, sin interfaz gráfica ni interacción dinámica. Además, el costo de producción y mantenimiento era tan elevado que solo grandes gobiernos, universidades o corporaciones tecnológicas podían adquirir una de estas máquinas. Su instalación requería la participación de numerosos especialistas en electrónica, matemáticas y física. A pesar de estas desventajas, el valor de la primera generación radica en haber demostrado que era posible construir máquinas capaces de realizar millones de cálculos en tiempos reducidos. Y que podían operar de manera programable. Este logro desencadenó una carrera por la mejora continua del hardware, la optimización del software y la reducción del tamaño físico de los componentes. La transición hacia la segunda generación comenzó con el descubrimiento del transistor en 1947 y su posterior aplicación a partir de la década de 1950. Este nuevo componente permitía amplificar y conmutar señales eléctricas de manera mucho más eficiente que los tubos de vacío, lo que daría lugar a computadoras más pequeñas, rápidas, confiables y económicas. Pero sin la experiencia adquirida durante la primera generación, esos avances no hubieran sido posibles. La segunda generación de computadoras, 1956-1964. La evolución de las computadoras a lo largo del siglo XX fue marcada por una serie de saltos tecnológicos que transformaron radicalmente su funcionamiento, diseño y utilidad. Si la primera generación, basada en tubos al vacío, representó el nacimiento de la computación electrónica moderna, la segunda generación supuso una mejora trascendental tanto en eficiencia como en confiabilidad. Este periodo, comprendido entre 1956 y 1964, estuvo caracterizado principalmente por la sustitución de los tubos de vacío por los transistores. Un avance que permitió reducir el tamaño, el consumo energético y el costo de las máquinas. El tránsito de la primera a la segunda generación fue provocado por la invención del transistor, un componente electrónico capaz de amplificar y conmutar señales eléctricas. Desarrollado en 1947 por John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain en los laboratorios Bell. Aunque al principio su uso estaba limitado por su alto costo de producción, durante la década de 1950 comenzaron a fabricarse transistores más económicos y eficientes, lo que facilitó su incorporación en los sistemas informáticos. Al sustituir los tubos de vacío, que eran grandes, frágiles y generaban mucho calor, los transistores ofrecieron una alternativa más confiable y duradera, sentando las bases para una nueva generación de computadoras. La segunda generación no solo implicó un cambio de componentes, sino también una transformación en la arquitectura y el uso de las computadoras. Estas máquinas eran más pequeñas, más rápidas, y requerían menos mantenimiento que sus predecesoras. Gracias a los transistores, las computadoras podían realizar millones de operaciones por segundo, lo que ampliaba significativamente su utilidad en ámbitos científicos, militares, industriales y académicos. Un elemento central en esta etapa fue la incorporación de lenguajes de programación de alto nivel, lo que permitió a los usuarios escribir instrucciones en un formato más comprensible, alejándose del código binario o ensamblador. Aparecieron lenguajes como Fortran, Formula Translator, orientado al cálculo numérico y científico, y COBOL, Common Business Oriented Language, diseñado para aplicaciones de gestión empresarial. Estos lenguajes marcaron el inicio de la programación moderna y facilitaron el acceso a las computadoras a usuarios no especializados en electrónica. Otra innovación fue el uso de memoria de núcleos magnéticos, que sustituyó en gran medida a la memoria de tambores magnéticos empleada en la primera generación. La memoria de núcleos consistía en pequeños anillos de material ferromagnético que podían magnetizarse en una dirección u otra para representar los bits 0 y 1. Esta tecnología era mucho más rápida y confiable, y permitió almacenar mayor cantidad de información en menos espacio. Durante esta generación también se desarrollaron los primeros sistemas operativos rudimentarios.
Aunque aún muy primitivos en comparación con los actuales, estos sistemas permitían cierta automatización de procesos, la gestión de tareas por lotes, batch processing y una interacción más ordenada con el hardware. Las computadoras ya no eran simples calculadoras electrónicas, sino sistemas organizados capaces de gestionar múltiples instrucciones de manera eficiente. Entre las computadoras más representativas de esta generación se encuentran el IBM 1401, muy utilizado en oficinas y empresas por su capacidad de procesar datos comerciales, y el IBM 7090, diseñado para aplicaciones científicas de alto rendimiento. También se destacaron modelos como la UNIVAC 2, que incorporó mejoras en velocidad y memoria respecto a su predecesora, y el CDC 1604. Una de las primeras computadoras totalmente basadas en transistores. En cuanto a su impacto en la sociedad, las computadoras de segunda generación comenzaron a extenderse más allá del ámbito militar y científico. Se introdujeron en empresas privadas, donde se utilizaron para tareas como el procesamiento de nóminas, inventarios, contabilidad y análisis de datos. En las universidades, comenzaron a impartirse cursos de programación y computación, lo que amplió la formación de nuevos profesionales en el área. También fueron adoptadas por gobiernos para realizar censos, cálculos estadísticos y administración pública. Aunque aún eran costosas y ocupaban espacios considerables, su presencia comenzó a normalizarse en entornos profesionales. Un aspecto notable de esta generación fue la mayor fiabilidad de las máquinas. Si bien las computadoras de primera generación podían fallar con frecuencia debido al sobrecalentamiento de los tubos de vacío, las de segunda generación eran más estables y podían funcionar durante periodos prolongados con menos interrupciones. Esto favoreció su uso continuo en procesos críticos y abrió la puerta a la automatización de tareas complejas.